Comenzamos un nuevo mes, el mes de septiembre, y como es de costumbre, solemos dividir los meses del año en distintos temas que son obviamente de mucha edificación para la iglesia, para nosotros individualmente, como familia y demás. Y comenzamos y nos adentramos en un nuevo tema, que es creciendo. Venimos hablando de lo que es la victoria en el primer bimestre, en el segundo firmes, fuertes, constantes, que fue el último, hace poquito que ya estuvimos hablando de constantes, y hoy vamos a hablar de crecimiento. Repita la palabra, por favor, crecimiento. Otra vez, dígalo con ganas, crecimiento. El crecimiento es una parte fundamental, obviamente, de cada uno de nosotros, ¿no? Como seres humanos, forma parte ya de nuestra naturaleza, hasta biológica, el hecho de que podamos crecer, de que nos podamos desarrollar. ¿Sí? La palabra crecimiento, para los que toman nota, significa acción o efecto de crecer. Se refiere al aumento de tamaño o complejidad de un organismo vivo, palabra clave. Organismo vivo, subrayela, márquela, porque es algo una palabra en la cual lo vamos a desarrollar en breve. Producción natural de nacimiento y naturaleza humana. El crecimiento, como lo dije hace un momento, biológicamente ya es algo nato, es algo con el cual Dios a nosotros nos ha creado, ¿sí? Todos los que estamos acá presentes hemos nacido, fuimos bebés, después pasamos por la niñez, llegó el momento de la adolescencia, por decirle algún nombre, ¿sí? a cierta edad, después la juventud, hasta que nos comportamos y nos convertimos en personas adultas, ¿sí? Adultas con derechos y adultas con obligaciones también a cumplir, tanto en una sociedad, en la familia, como persona y demás. Es algo normal. Repítalo, por favor. El crecimiento es algo normal. Es algo que se debe de dar en nuestra vida. Ahora, si nosotros nos referimos un poco bíblicamente a lo que es la palabra crecimiento, nos podemos encontrar con un gran abanico de áreas en las cuales Dios nos incita, nos exhorta, nos anima y nos demuestra la importancia de que nosotros crezcamos a nivel personal, como cuerpo, como iglesia, ¿sí? Como personas que hemos conocido a Dios, como personas que hemos sido salvas. Todos nosotros hemos conocido a Cristo en su momento. Y si no lo ha conocido, es una hermosa ocasión en el día de hoy, en esta noche, para que lo haga, para que pueda conocer a Dios y que pueda tener ese encuentro que le va a transformar la vida, ¿sí? Como muchos de nosotros lo hemos experimentado. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a partir del versículo 2 en adelante. Obviamente, cada palabra que nosotros leemos son palabras que las podemos adecuar y que las podemos traer a la actualidad para nuestra vida, ¿no? Siempre la palabra de Dios es funcional para cada momento de nuestra existencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, como este ejemplo que vamos a leer. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual
pura. Repita esa palabra, por favor, pura. Dígalo con ganas, por favor, ayúdeme. Pura. ¿Sí? Leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, dice el apóstol. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. El versículo 3, ahora que han probado la bondad del Señor. Lo vuelvo a preguntar, ¿cuánto hemos conocido a Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto de nosotros podemos decir que Cristo transformó nuestra existencia? Vemos que la palabra de Dios nos muestra un ejemplo cotidiano, que generalmente lo hemos experimentado la gran mayoría de nosotros, ¿sí? El ejemplo de un bebé, ¿no? El ejemplo de un bebé recién nacido, dice la palabra. No cualquier bebé de 6 meses, de próximo a cumplir el añito. No. Un bebé recién nacido. O sea, a minutos de ya estar en la existencia aquí en la tierra. Un bebé recién nacido. Y nos habla el apóstol y nos dice, ¿no?, que un bebé recién nacido, ¿qué es lo que desea? La leche de su madre, obviamente, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros han estado cerca de un bebé recién nacido? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levante la mano. Bueno, todos han experimentado, por lo menos los padres, lo que es estar con un bebé recién nacido, ¿o no? Pero la gran mayoría de nosotros nos damos cuenta que un bebé recién nacido no es necesario estar insistiéndole que tome el alimento, que tome el pecho, que tome la leche, porque es algo que cuando llora, automáticamente lo que en sí está pidiendo, a modo de instinto, naturalmente lo que pide es su alimento, ¿verdad? Es su alimento. Entonces, nadie le está diciendo al bebé, bueno, dale, alimentate. No, automáticamente uno ya se da cuenta. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros, en aquellos primeros días en los cuales fuimos salvados y nos encontramos con Dios, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que fuimos y que somos para Dios como unos bebés recién nacidos hablando espiritualmente. ¿Me sigue? ¿Sí? Es en ese pequeño momento. ¿Usted recuerda la primera vez que alguien le predicó de Dios? Comience a hacer memoria en aquel primer día en el cual alguien le presentó a Cristo, le habló del Evangelio, aceptó a Cristo en su corazón, aceptó la palabra de salvación, ¿sí? En esos primeros instantes para Dios pasamos a ser espiritualmente, ¿no? Porque obviamente muchos de nosotros nos han hablado de la palabra de Dios ya siendo mayores de edad, adultos, jóvenes o niños tal vez también, pero espiritualmente hablando y refiriéndonos, para Dios en esos primeros momentos fuimos unos bebés espirituales. Y la Biblia cita textual leche espiritual pura. ¿Qué significa la palabra pureza? Significa sin mezclas. ¿Sí? A usted, creo yo, teniendo un bebé, no va a adulterar el alimento que biológicamente Dios ya la creó, específicamente hablando de las mujeres, para que pueda brindárselo a su hijo. No la va a adulterar con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque biológicamente la mujer, como el bebé recién nacido, fue creado, diseñado perfectamente por Dios para recibir directamente el alimento de su madre. ¿Sí? Sin adulteraciones, sin ningún tipo de mezcla, sin ningún tipo de cosas que puedan llegar a contaminar ese alimento. Un alimento puro, un alimento sin mezclas. Repita por favor la palabra sin mezclas. Y a lo largo de nuestra vida he conocido muchas personas que han conocido a Dios hasta al mismo tiempo que yo, ¿sí? Personalmente hablando, y que hoy en día no están. O que he conocido muchas personas con un montón de talentos, fervientes, apasionados, comprometidos, entregados a la causa por Dios en esos primeros instantes y que hoy en día no están. Y muchas de las razones, o uno de los factores, de los tantos factores que puede llegar a ser, es porque nosotros, en vez de alimentarnos directamente de la fuente que es Cristo, muchas veces adulteramos ese alimento. ¿De qué manera? Abriendo nuestro corazón a opiniones, abriendo nuestro corazón a confusiones, abriendo nuestro corazón a pensamientos
tales como no es tan así, no le creas, no seas tan fanático, estas cosas es para otras personas, vos no naciste para esto. ¿A alguno de ustedes se le ha cruzado ese pensamiento? A mí sí, por ejemplo. A muchos de nosotros, y por conocimiento de causa, se nos ha pasado y se nos ha cruzado esos pensamientos de confusión y de duda. ¿Dios de verdad me ama? ¿Dios de verdad tiene un propósito con mi vida? ¿Dios de verdad es lo que yo estoy necesitando? Y ese alimento en los primeros días es más que nada su palabra, ¿sí? Es su consejo, es la intimidad con Dios que uno puede llegar a tener, ¿sí? Es la guía, es el probar a Cristo un poquito más y un poquito más. Lo vuelvo a decir, recuerde esos primeros instantes, esas primeras experiencias que usted ha tenido con Dios cuando recién lo conocía, ¿no? Donde en vez de congregarse en una reunión, quería congregarse 5 veces a la semana, ¿o no? En las primeras veces. No, quiero estar en todas las reuniones. Quiero ir, quiero estar. ¿Sí? Entonces, son aquellas primeras, el primer alimento que nosotros necesitamos como bebés espirituales para un futuro crecimiento. Para que se puedan formar en nosotros unas bases sólidas que no dé lugar a mezclas, que no dé lugar a confusiones, para que nosotros de ahí podamos crecer. La idea de Dios y el pensamiento de Dios con cada uno de nosotros, hablando personalmente, y después lo vamos a hablar a nivel iglesia, a nivel cuerpo, es que nosotros podamos crecer, que no nos estanquemos, que no nos frenemos, ¿sí? Son aquellas primeras bases, como le estaba mencionando hace un momento, donde son fundamentales para nuestro crecimiento. Un crecimiento y unas bases no religiosas, ¿eh? No me refiero a una seguidilla de pasos para ser el mejor cristiano, una seguidilla de pasos para ser el mejor o para sobresalir entre tantos. No. Sino que nosotros, cuando aceptamos y nos alimentamos de ese primer alimento que Dios nos da, que nos brinda a través de su palabra, personas que oran por nosotros, personas que nos dan su consejo, personas que nos dan su tiempo, personas hasta que han sembrado en nosotros tal vez, ¿sí? Muchas veces. Todos estos ejemplos que he mencionado es pura y exclusivamente para que nosotros podamos crecer. La idea de Dios es que usted no viva una vida religiosa, sino que en aquel primer momento, cuando Cristo apareció en su vida, usted fue activado en el propósito de Dios. No fue activado en una religión. No es que cambió de ser católico a cristiano, de evangélico a mormón, de mormón a testigo de Jehová, y pongámosles el nombre o el título que usted quiera. Nosotros fuimos llamados, desde el momento en el cual Cristo apareció en nuestra vida, fuimos llamados a cumplir un propósito. Usted fue activado en el mundo espiritual y para Dios en su propósito. Usted en esos primeros minutos de vida pasó a ser alguien súper importante para Dios, con hiper mega atenciones que Dios les da a esos bebés espirituales. Lo vuelvo a preguntar, uno que tiene un bebé recién nacido está todo el tiempo ahí o no, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando tenía a mis ahijaditos y lo iba a ver, yo cada tanto iba a pispear porque los veía y yo, no está respirando, ¿no? Entonces voy, no, sí está respirando, ¿eh? Y cuando lo veía, no se está moviendo, ¿viste? Y no, sí, porque uno está como al pendiente, ¿verdad? Bueno, Dios en esos primeros instantes, espiritualmente hablando, estaba al pendiente de nosotros, ¿sí? Porque pasamos de estar perdidos, pasamos de estar a la deriva en medio de tantas circunstancias en nuestra vida que no encontrábamos la salida, a tener un norte claro, a tener una dirección clara y precisa hacia dónde ir, ¿sí? Y allí empezamos a experimentar esos resultados a causa de alimentarnos. Usted recuerde, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a mencionar, recuerda aquellas primeras oraciones en las cuales usted clamó y vio los resultados. ¿Se acuerda? Cuando empezó a decir, no, Dios funciona, Dios existe, Dios me escucha, Dios es de verdad, ¿o no? Bueno, esas primeras esas experiencias, ¿sí? Por el resultado de alimentarse correctamente de la fuente verdadera. El tema y la pregunta aquí es, ¿hasta cuándo debemos alimentarnos de ese alimento? Le hago una pregunta. ¿Está mal que dejemos de anhelar ese alimento que nos ayudó a crecer? No está mal, para nada.
Es más, nunca debemos de perder la pasión y el fervor por querer aprender más de Dios. Tengamos 10 años, como 50, 70, 80, 90, nunca vamos a dejar de aprender. Nunca. Es más, me animo a decir que no nos va a alcanzar la existencia en esta tierra para conocer a Cristo al máximo. Vamos hacia ello, vamos hacia la meta, vamos a alcanzar esa medida. Pero nunca debemos perder ese anhelo por conocer más y más y más. Lo vuelvo a decir, ¿es normal anhelar ese alimento que nos hizo bien al principio? Es normal que nosotros lo anhelemos. Lo que ya pasa a ser algo medio, como dije hace un momento, raro y que no está bien, es que ya siendo grandes, habiendo crecido, habiendo pasado el tiempo, los años, nos querramos quedar en la etapa de niños. Nos querramos quedar en la etapa de Dios, mimame todavía. Dios, está atento a mis oraciones, por favor. Dios, ¿qué pasa que ahora no me escuchas? ¿Sí? Entonces, ya eso no es tan normal, porque ese alimento fue fundamental para un determinado momento, para un determinado tiempo en la vida del ser humano. Pero ahora ese ser humano, esa persona, necesita otro tipo de alimento. ¿Para qué? ¿Para seguir igual? No. Necesita otro alimento para poder crecer. Repita, por favor, crecer. Usted imagínese criar a esta persona, volviendo al ejemplo, de 8 o 9 años que no le dimos nunca comida y lo criamos a Nutrilón, que es lo más parecido un poco al alimento de pecho de la madre. Imagínese, ¿se puede? No se puede. Porque con la cotidianidad, con la vida cotidiana, de la persona, del niño, van a haber actividades donde necesita fuerza, donde necesita concentración, donde necesita desarrollo, donde necesita crecer. Y ya no es válido el primer alimento. Ya necesito otro tipo de alimento. ¿Me sigue? Entonces, ese alimento fue fundamental para un momento de la vida de esta persona. ¿Cómo nosotros podemos llegar a volcarnos espiritualmente en nosotros? ¿No? Ese primer alimento, esas primeras atenciones, esas primeras demandas, espiritualmente hablando nosotros como recién convertidos, si se puede decir entre comillas, sirvió para un determinado momento. Ahora me toca crecer, ahora me toca avanzar, ahora me toca aceptar responsabilidades. ¿Sí? Entonces, llega un determinado momento en la vida de cada persona donde necesitamos con urgencia otro alimento. Repite esa palabra, lo estoy haciendo repetir un montón, pero es para que no se duerman y que se mantengan concentrados. Urgencia, repita por favor. Necesitamos otro tipo de alimento con urgencia, porque necesitamos crecer, porque necesitamos avanzar. Y respecto al crecimiento, el apóstol Pablo fue muy duro en el momento de hablar a las distintas iglesias en los distintos continentes, ¿no? A través de cartas. Fue muy duro y ahora lo vamos a leer. Fue muy clarito y fue muy duro y lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Eran bravos los apóstoles en ese tiempo y ahora me van a creer porque lo vamos a leer. Con qué palabras y con qué... con qué ímpetu se dirigían a las iglesias en su momento. Y eso que estaban escritas en carta, imagínense en persona, ¿no? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Palabras del apóstol Pablo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fuesen niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. ¿Sí? Y aún, dice para redondearla, y aún no están preparados, les dijo el apóstol, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de los otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Palabra fuertísima del apóstol Pablo. Y la pregunta que nos podemos hacer,
leyendo esto, ¿no? Esta exhortación bastante fuerte que les dijo el apóstol, ¿a cuánto les disgusta que le digan, por ejemplo, ¿no? Teniendo 50 años, sos un niño? Uno lo lee, hoy sí, el apóstol Pablo, bueno, pero que se la banquen. No, pero a ver, si alguno de nosotros, ¿no? Una persona más joven o no, pero le dice con cierta edad, che, te estás comportando como un niño, sos una persona inmadura. Uno como que es medio como que lo confronta, ¿verdad? ¿O somos todos buenos? Ay, sí, tenés razón, hermano en Cristo, ¿o no? No, es un poco que nos confronta, ¿sí? Porque va a decir, ¿por qué me decís estas cosas? Pero bueno, estamos hablando del apóstol Pablo, que obviamente fue el padre de la fe en ellos. Y les dijo, no están preparados aún para recibir este alimento sólido. Entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para recibir otro tipo de alimento? ¿Para crecer? Ya planteamos desde un principio que necesitamos, sí o sí, otro tipo de alimento para poder crecer, para poder madurar, para poder subir de escalón en nuestra vida, para poder avanzar en la fe. Eso ya lo dejamos como bien clarito en la primera parte, ¿verdad? Bueno, ahora la pregunta es la siguiente, ¿estamos preparados para recibir otro alimento o nos vamos a enojar con la palabra de Dios? ¿O nos vamos a ofender al recibir ese otro alimento? Pregunta, para que nos hagamos todos en esta noche, ¿sí? Les dijo que tuvo que dirigirse a ellos como personas que no conocían a Dios, como personas que todavía se podían ver esos frutos de su vieja naturaleza. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que como crece un montón de cosas buenas en nuestra vida, como también podemos arrojar un montón de buenos frutos en nuestra vida, podemos también arrojar frutos malos. Puede crecer en nuestra vida esos frutos malos. Esos frutos, o quieren por ahí tal vez aparecer esa vieja naturaleza. ¿A cuántos les pasa en la semana que por ahí les quiere aparecer el viejo hombre? Levante la mano. Creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida o en algún momento de la semana quiere aparecer un poquito esa vieja naturaleza, ¿verdad? Bueno, era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. El tema es que estas personas no se les aparecía esporádicamente un frutito de la mala naturaleza. Vivían directamente como una persona que no conocía a Dios. Ya era un estilo de vida las cuales estas personas estaban teniendo. Y se les había predicado la palabra de Dios. Habían tenido esa experiencia que hablamos al principio, de un bebé espiritual, ¿sí? Esa experiencia de que Dios nos transformó, nos cambió y que Dios nos salvó. Habían tenido esa experiencia, se les había compartido el Evangelio. Eran personas salvas. Pero el apóstol Pablo los confrontó y les dijo que todavía eran controlados por esa vieja naturaleza. Entonces esto me habla y me dice, y esto está bueno que lo anoten, es mi responsabilidad, anótelo por favor, es mi responsabilidad lo que vaya a crecer en mi vida. Es mi responsabilidad lo que crezca en mi corazón. Es mi responsabilidad los pensamientos que yo tenga. Es mi responsabilidad las reacciones, las palabras, los gestos, las decisiones. No puedo responsabilizar a otros de lo que yo hago. Es mi responsabilidad lo que crece en mi vida. Que acabamos de ver, pueden ser cosas buenas como cosas malas. ¿Sí? Entonces, estas personas se les había compartido y se les había predicado el Evangelio, se les había dado ese alimento de bebé recién nacido, pero se quedaron con eso, se quedaron estancados, se quedaron quietos, se quedaron en la experiencia de un momento o de una sensación con Dios, pero no crecieron, un poco parecido a lo que estábamos hablando hace poco, ¿no? De la diferencia de cambiar a ser transformados por el poder de Dios, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podamos crecer en ese conocimiento de Dios, para que nosotros podamos arrojar unos frutos correctos, que denoten un crecimiento, que denoten un avance, que demuestren, no para el líder, no para el apóstol, no para los pastores, sino para mi propia vida, para el propósito mío y personal de decir, he crecido, he avanzado. Mi vida no se encuentra en el mismo estado en el cual conocí a Dios hace 10 años atrás, hace 5 años atrás. ¿Usted se preguntó eso alguna vez? ¿Si su vida sigue siendo la misma o no? Entonces,
está bueno que sean, y lo vuelvo a decir, ¿no? Son preguntas para que todos nos hagamos, no para juzgar, ni condenar, ni señalar, sino que son preguntas que a nosotros nos van a hacer bien. Son preguntas que nos sirven para nuestro crecimiento. Son preguntas que nos sirven para tratar lo que no está normal en mi vida. Si usted tiene un hijo, ¿sí?, que no crece, ¿usted lo va a dejar así o va a buscar un especialista o alguien que lo cuide y que vea el diagnóstico o por qué no crece? ¿Usted buscaría una persona así? ¿Una persona, un especialista? Y sí, si tenemos a nuestro hijo o alguien, un familiar que tiene esos problemas de crecimiento, uno se va a ocupar. Bueno, lo volquemos un poco en la parte espiritual. ¿Nos estamos ocupando de crecer o no? ¿Nos estamos ocupando de ver en qué estoy fallando? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi vida sigue igual? ¿Por qué seguimos en el mismo estado? Y lo vuelvo a decir, son palabras en las cuales Dios ha hablado a nuestras vidas fuertemente, y lo digo personalmente. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Claramente estos dos ejemplos, tanto en Corintios como en Hebreos, son dos ejemplos que nos podemos dar cuenta de personas que se han quedado en el primer escalón de la fe, que se han quedado en el primer escaloncito de creyente, ¿sí? Y como hemos aprendido, es muy peligroso quedarnos en ese escalón. Es muy peligroso quedarnos como unos simples creyentes, o ver a Dios, o que Dios represente para mi vida simplemente un credo y nada más. Es muy, muy peligroso. Brujos creen en Dios, satanistas creen en Dios, personas narcotraficantes creen en Dios. Es más, si lo volcamos más a la palabra, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que hasta los demonios creen en Dios. Entonces, ¿es peligroso o no quedarnos en esa etapa de simples creyentes? La idea y la visión que Dios tiene con nosotros es que seamos hijos, ¿sí? Fuimos llamados a ser hijos para crecer constantemente. Fuimos llamados a ser hijos de Dios que crecen constantemente. Repítalo por favor, fui llamado a ser un hijo de Dios. Repítalo con ganas, fui llamado a crecer, a avanzar. Fuimos llamados a ser hijos de Dios que crecen constantemente. Porque al principio está bien que como niños o como bebés recién nacidos se nos dé ese alimento. Pero luego Dios nos empieza a introducir en otra escuela. En una escuela más difícil, en una escuela más dura, en una escuela más fuerte que se llama la vida. Comienzan a aparecer los procesos, comienzan a aparecer las dificultades, que si yo no tengo la base, eso me puede mover, eso me puede sacar. O que si yo quiero continuar alimentándome de lo principal, que fue como un bebé, ya no me sirve ese alimento para afrontar un proceso. Porque Dios me está diciendo, tenés que crecer. Porque Dios, a través de ciertas circunstancias, me está diciendo, tenés que crecer, tenés que avanzar, tenés que fortalecer tu fe, tenés que empezar a creer más en mí, tenés que empezar a acercarte más en mí, tenés que empezar a tenerme un poquito más en cuenta en tus decisiones, tenés que empezar a conocerme más. Entonces, la única forma de superar todas estas circunstancias que mencionamos hace un momento es con un alimento sólido. Un alimento sólido quiere decir la palabra de Dios. Lo dijimos al principio, la palabra de Dios, el consejo, la dirección, ¿sí? El recibir con obediencia, el consultar, el preguntar. Tengo una duda, lo hablo, lo charlo, no me lo guardo, ¿sí?
Entonces, la única forma de superar ciertos procesos no es con leche, es con un alimento sólido. Es con un alimento sólido que solamente proviene de Dios. Que no lo vamos a encontrar a través de un video motivacional en las redes, que no lo vamos a encontrar a través de una imagen que nos haga sentir mejor, que no lo vamos a encontrar en una relación esporádica y momentánea, que no lo vamos a encontrar en un estatus económico también que es momentáneo, lo vamos a encontrar en Cristo. Lo vamos a encontrar en Dios. Entonces, podemos tomar la decisión de crecer y avanzar o quedarnos en la estatura de niños. ¿Sí? Niños inmaduros habla la palabra de Dios. Al crecimiento no lo alcanzamos estando quietos o pretendiendo que Dios me cuide como un bebé recién nacido. Al crecimiento lo alcanzamos saliendo de nuestra zona de confort. Al crecimiento lo vamos a alcanzar y lo vamos a lograr saliendo de nuestra comodidad religiosa. Esa es la forma en la cual vamos a adquirir crecimiento. Porque yo no puedo pretender que luego de un cierto tiempo de conocer a Dios, Dios me resuelva los problemas. O Dios haga las cosas que yo necesito. O que si pido algo, Dios me lo tiene que dar sí o sí. No. Si queremos crecer, si queremos avanzar, el crecimiento lo vamos a lograr saliendo de nuestra zona de confort. Saliendo de nuestra comodidad religiosa. Pero es tiempo de crecer. Dígale a la persona que tiene a su lado, es tiempo de crecer. Es tiempo de que crezcamos. Dígale, es tiempo de que crezcamos. Es tiempo de crecer, es tiempo de aceptar responsabilidades. Y ahora dígaselo a sí mismo. Y dígase a sí mismo, es tiempo de crecer. Usted piensa que es algo que no tiene importancia, pero es verdad. Dígase a sí mismo, es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud. Ponga su mano en su pecho y digo, es tiempo de crecer. Es tiempo de aceptar responsabilidades. ¿Sí? Todo es por gracia, eso ya lo sabemos. Pero Dios no va a regalarte el resultado. Dios va a darte una oportunidad para tu crecimiento. ¿Sí? Dios no va a regalarte el resultado así en bandeja. No, estamos muy equivocados. Seguimos siendo niños. Dios te va a dar oportunidades. Oportunidades que muchas veces son únicas. Oportunidades que muchas veces no se repiten, lamentablemente. Pero Dios nos va a dar oportunidades para poder crecer. No es que voy a orar y Dios me va a dar un fuego, un calor, un amor, un salto, me pongo feliz y ya está, crecí. No es así. En la escuela de Dios, Dios nos introduce en una escuela donde nos procesa. Nos introduce en una escuela donde nos incita a crecer, a madurar. Porque es necesario. Porque es necesario que crezcamos. Es necesario el crecimiento en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso nos podemos quedar con ver a Dios como un simple, ¿cómo decirlo? Como algo cotidiano, como una costumbre. Lo podemos ver a Dios como algo religioso, como algo pasajero en mi vida, hoy sí, mañana no. Pero el crecimiento es fundamental en nuestras vidas. ¿Sí? El crecimiento es fundamental en nuestra vida. Si en el plano natural, cuando un niño no crece, vemos que hay algo malo, en lo espiritual es lo mismo. ¿Sí? Por eso prestémosles más atención a lo que es el crecimiento. Porque podemos ser personas que aceptan crecer, que aceptan responsabilidades, o podemos ser personas que quieran vivir una eterna infantilidad, que quieran ser infantiles toda la vida. Lo vuelvo a repetir, que Dios me lo resuelva, que Dios me dé la solución, y si no me enojo. ¿Cuánto? Y creo yo que en esto lo hemos pasado todos, muchos de nosotros nos hemos disgustado, nos hemos molestado cuando Dios nos respondió, ¿verdad? O hemos sentido que Dios no nos escucha. Y es porque hay que hacer un poquito más. Es porque ahí, en ese momento, es donde necesitas otro alimento más firme para ese momento. ¿Sí? Entonces, podemos quedarnos en ese estado sin buscar una madurez real, sin buscar un crecimiento real, o podemos ser personas que eligen y deciden crecer, aceptar responsabilidades para su propósito eterno.
Amén. Podemos responsabilizar muchas veces, como lo dije al principio, a otros por nuestra falta de crecimiento. O podemos aprender a sobrellevar las situaciones que muchas veces no nos gustan en nuestra vida. Entonces yo no puedo responsabilizar a otros por mi crecimiento. Estoy a tiempo de tomar una decisión correcta. Estoy a tiempo de tomar una decisión que mis generaciones me lo van a agradecer en el día de mañana. ¿Sí? Por eso Dios no es cuestión de algo pasajero. Dios es generacional. Dios va de generación en generación. Nosotros vivimos o pensamos que las decisiones que hoy tomamos son esporádicas y las pensamos como y las sentimos muchas veces así, pero en realidad no tomamos noción de que las decisiones en Dios van a tener repercusiones en nuestras generaciones. Entonces, ¿podemos hacer responsables a otros o nos podemos hacer responsables nosotros mismos de lo que vamos a hacer? ¿Sí? El mejor organismo por excelencia, ¿saben cuál es? El mejor organismo vivo por excelencia, ¿sabe cuál es? La iglesia de Cristo. Es su cuerpo. Es un organismo vivo, que vive, que está. Nosotros como seres humanos estamos compuestos con un conjunto de organismos, ¿no? Distintos sistemas dentro de nuestro cuerpo que están vivos, que se mueven, que cuando uno falla afecta al resto de los cuerpos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, en Cristo y en Dios lo mismo. Somos un organismo vivo que la iglesia, con el pasar de los años, sigue estando de pie y va a seguir estando de pie. Aunque quieran frenarla, aunque quieran estancarla, aunque quieran detener el crecimiento de la iglesia, y acá le pido que se ponga contento, por favor, a pesar de que hayan corrientes de pensamiento que quieran frenar o hacer dudar de que la iglesia no sirve para nada, de que la iglesia está muerta o que la iglesia no es para vos, eso es una mentira. ¿Sí? La iglesia de Dios está más firme y está más viva que nunca. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia de Dios está más firme y más viva que nunca. Amén. Fuimos llamados a crecer dentro de un organismo vivo como su iglesia. Nosotros humanamente y físicamente tenemos una existencia ya preestablecida por Dios. Usted no sabe cuándo va a morir, pero sí sabe cuándo nació, ¿verdad? Entonces, es una realidad. Nosotros tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin. Pero el apóstol Pablo sigue hablando respecto a, y sigue exhortando respecto a la iglesia, ¿sí? A este organismo vivo. Que aunque nosotros seamos finitos en esta tierra, pertenecemos a algo eterno. Pertenecemos a un organismo vivo. No sé si me sigue un poco, no sé si yo me expliqué de la mejor manera, pero aunque nosotros tengamos un organismo que un día va a estar, ¿cuántos metros sabe quién? Bajo tierra, en vida vamos a pertenecer y pertenecemos a un organismo que nunca va a morir. Que nunca va a morir, que nunca va a morir y que nunca va a dejar de existir, que eso es la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, para leer y para ir cerrando, ya Efesios capítulo 4. No le voy a mentir, falta para cerrar. Pero bueno, ¿me acompaña o no? ¿Sí? Por favor, gracias, Moni, me encanta. Dijo un sí muy rotundo, muy bien. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Cuántos son? 5. ¿Sí? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hay personas, mientras leía esto, me daba cuenta que hay personas puestas por Dios para nuestro crecimiento. Y es así, y es una realidad. Hay personas que fueron utilizadas por Dios, que fueron puestas por Dios en su camino en un tiempo determinado para un crecimiento específico. Capaz sirvió para un momento, capaz que hoy esa persona ya no la ve más, no lo sé, no conozco la historia de vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero lo que sí sé es que Dios puso personas específicas para nuestro crecimiento, en un momento en el cual nosotros lo necesitábamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, una persona que recién
necesita de ciertos cuidados. Necesita de cuidados de personas que lo rodean, ¿verdad? ¿Una persona recién nacida puede vivir solo? No. ¿Un niño de 2, 3, 4 años puede vivir solo? No. Necesita una guía, necesita unos cuidados, necesita personas que lo guíen, que lo corrijan, que lo acompañen. Entonces, estos 5 ministerios que nos enseña la Biblia fueron puestos por Dios para acompañarnos en nuestro propósito, para dejarnos moldear, para dejarnos crecer justamente. Son las personas que nos brindan ese alimento que en un momento específico nos va a ayudar y lo vamos a necesitar. No sé si a ustedes les ha pasado, les cuento una experiencia propia, que en su momento yo tuve una circunstancia, un proceso, y que se me vino a memoria un consejo que me dio mi líder. Y dije, para esto era. ¿Se entiende? En el momento no lo comprendemos. En el momento lo vemos como, no sabe nada, ¿qué me conoce? Pero va a llegar el momento, y eso es verdad, va a llegar el momento donde es fundamental que atesoremos esos consejos, que atesoremos esa palabra, porque va a llegar el momento donde lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, es un gran engaño pensar que solo lo vamos a arreglar. Es un gran engaño pensar que las cosas las arreglo entre Dios y yo. Es un gran engaño del sistema y del enemigo que te quiere separar del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el pensar que vos solo podés. Usted y nosotros, me incluyo, no podemos solos. Necesitamos de un cuerpo. Necesitamos de una familia de la fe. Necesitamos de esas personas puestas por Dios para nuestro crecimiento, ¿sí? Entonces, si en algún momento de nuestra existencia se nos cruzó ese pensamiento, no, yo arreglo las cosas con Dios, es imposible. Porque si usted arregla las cosas con Dios, pero está enamistado con el cuerpo, la cabeza y el cuerpo no pueden estar separados. Entonces, es fundamental que comprendamos esto, que solo no vamos a poder. Repita conmigo, por favor, esto. Solo no puedo. Necesito a la familia de la fe. No se enoje con la familia de la fe. Dígalo, por favor, necesito a la familia de la fe. Avanzamos, versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Fuimos llamados a crecer hasta alcanzar la plena y completa medida de Cristo. No hay límites para el crecimiento. No es que cumplo cierta edad y nadie me puede decir nada más. No, mentira, ¿sí? Estamos y fuimos llamados para crecer hasta alcanzar la medida y la estatura ¿de quién? De Cristo, ¿sí? No hay una edad en la cual uno deja de crecer. El verdadero crecimiento en Cristo se trata de llegar a la altura y la medida de Él. Ese es el verdadero crecimiento. No es que oro mejor, no es que ya me sé la Biblia de principio a fin, no es que yo sé cómo hacerlo, no es que siempre estoy. No. El verdadero crecimiento es alcanzar la medida de Cristo. Todo el resto puede formar parte del proceso y de conocer a Dios, ¿sí? Pero no nos encasillemos en esas cuestiones religiosas en nuestra mente. No, pero yo levanto siempre la mano, yo conozco a Dios. No, nosotros vamos a conocer a Dios cuando alcancemos la medida del conocimiento de Cristo. ¿Amén? Y para eso necesito de palabra, necesito de la verdad, necesito del conocimiento, necesito prestar atención, necesito abrir mi corazón para poder crecer. Versículo 14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. La Biblia, a un niño, ¿como quién lo iguala? Como una persona inmadura, y lo podemos decir viceversa. Una persona inmadura, la Biblia lo iguala como ¿quién? Como un niño. Entonces, luego de alcanzar esa medida de Cristo, como leímos en el versículo anterior, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. El diablo y el enemigo no va a venirte con a tratar de engañarte con algo que vos sabés que es mentira de acá y que la ves de acá hasta la cuadra del frente. No,
va a venir a tratar de engañarnos sutilmente. Repita esa palabra, sutil. Con un pensamiento. Con un pensamiento que si yo no lo hablo y no me saco la duda, es un pensamiento que a mí me puede sacar del propósito. Es un pensamiento que a mí me puede frenar en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento como hijo de Dios, en mi crecimiento hasta alcanzar la medida de Cristo. Son esas pequeñas zorras, no sé si alguno recuerda ese versículo, que echan a perder la viña. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido y que por un pensamiento muchas veces echamos a perder todo lo que logramos? O pensamos que hemos perdido lo que logramos, cuando en realidad para Dios todo fue saldado en la cruz, ¿sí? Pero lo que se pierde ahí es tiempo. Lo que se pierde ahí son oportunidades. Lo que se pierde en ese momento son momentos y tiempo de tu vida que Dios te da para poder cumplir el propósito, que Dios le da a usted para poder cumplir su propósito, ¿sí? Entonces, el ser... no leí el versículo 15, perdóneme. En cambio, sigamos con ese. Hablaremos la verdad con amor y así creceremos. Presta atención a esto. Y así creceremos en todo sentido. ¿En cuántos sentidos? En todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El ser arrastrados de un lugar al otro quiere decir de que el crecimiento de parte de Dios no es para un área específica, es para todas las áreas de nuestra vida. No puedo crecer en un área y en la otra ser un niño. No puedo ser maduro para una cosa e inmaduro para otro. No puedo creerme sabio, maduro y responsable para ciertas cosas, pero para otras responsabilidades me voy a esconder. No. El crecimiento de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. Es global, ¿sí? Es integral. Es para todas las áreas de nuestra vida, no es para una sola. Por eso cuando alcancemos ese conocimiento y dejemos ese estado de ser niños inmaduros, vamos a lograr crecer y dejar de ser arrastrados por lo que hay, hoy alguien me puede decir, por lo que me pueden influenciar, por un pensamiento acá. ¿Recuerdan lo que leímos al principio de lo que es la pureza? Sin mezclas. Muchas veces mezclamos la verdad de Dios con mi parecer. Mezclamos la verdad de Dios con otras verdades tan sutiles que el enemigo utiliza para poder sacarnos. Entonces ahí es fundamental el recibir el alimento sólido para poder hacer frente a esas mentiras. Versículo 16. Él hace. ¿Quién hace? Dios. Él hace todo el cuerpo que encaje perfectamente. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, ¿sí? Su cuerpo físico fue creado por Dios de una manera impecable. Para Dios usted es perfecto, aunque para nosotros mismos nos creamos tan imperfectos. Pero Dios nos ve a través de su Hijo y somos perfectos, porque somos creación de Él, ¿sí? Somos hechura suya. Él nos creó en un tiempo determinado y para una obra específica. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y esto lo menciona a nivel iglesia, presta atención. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Cuál es su lugar de crecimiento? ¿Sabe cuál es su lugar de crecimiento? La iglesia. Es ahí donde usted va a crecer. Siendo parte del cuerpo de Cristo es donde usted va a crecer. Ahí es donde usted se va a desarrollar. Ahí es donde usted va a aprender. Va a superar obstáculos. Va a encontrar la contención que necesita. Va a encontrar la palabra justa en el momento correcto. ¿Sabe cuál es el lugar de su crecimiento? La iglesia. Ese cuerpo y ese organismo orgánico que vive, ¿sí? Que no está muerto, que está con vida y que somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Es el único organismo vivo que se retroalimenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque dentro de usted y dentro de cada uno de nosotros brotará ríos de agua viva, dijo Cristo. El que toma de esta agua, el que se acerca a mí y bebe de lo que yo le doy, nunca más volverá a tener sed.
Nunca más tendremos que buscar el crecimiento en otro lado. Nunca más volveremos a tener esa duda y esa confusión de dónde es mi lugar, si acá sí, si acá no, acá no, me parece que fue muy fuerte No, cuando usted abraza el propósito de Dios y la voluntad de Cristo, aunque duela y aunque confronte, el lugar de su crecimiento no es sentado en su casa. El lugar de crecimiento es siendo parte de la iglesia. Es siendo iglesia, aún estando en su casa. Estando en el trabajo, estando en la escuela, estando en la facultad. En todos esos lugares. Vamos a ir perfeccionándonos como iglesia, madurando, creciendo, hasta llegar a la estatura y la medida. Vamos a llegar a tener la talla de Cristo. Eso está buenísimo. Y muchas veces pensamos que Cristo no es de mi talla. Esto no es para mí. Pero si usted fue llamado y elegido para formar parte de su cuerpo, que usted se autodescalifique, para Dios no. Entonces, usted tiene casa, tiene padres, tiene herencia, tiene un propósito que cumplir. Amén. Cristo es la medida en la cual nosotros tenemos que apuntar. Porque Cristo y su organismo vivo, ¿sí?, que es la iglesia, se mueve, respira, está acá, está allá. Es un organismo que no está quieto, ¿sí? Lo que tiene vida crece. Repítalo, por favor. Y anótelo porque estoy seguro que en las próximas fines de semana eso va a estar presente. Lo que tiene vida crece. Repítalo, por favor. Lo que tiene vida crece. Fuimos llamados a ser parte de un organismo vivo que crece fuerte, sano y lleno de amor. Hay un lugar para usted en la iglesia. Hay un lugar para usted en el cuerpo de Cristo. No se trata de salones, no se trata de denominaciones. Se trata del cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros, y déjeme decirlo como una experiencia propia, pensamos que listo, yo me voy, por ejemplo, vientos de cambio porque estamos aquí. Listo, ya no formo parte del cuerpo de Dios, ya Dios no me reclama nada. No. Usted, aunque no esté acá, vaya a otra denominación, vaya donde usted quiera, una vez que Cristo apareció en usted y fue activado en el propósito, usted pasó a formar parte del cuerpo de Cristo. Y nunca dejaremos de ser parte del cuerpo de Cristo. Aunque nos vamos 2, 3 años, aunque nos desaparezcamos, aunque no respondamos los mensajes, aunque no respondamos las llamadas, aunque queramos escondernos donde queramos escondernos, nunca dejaremos de ser cuerpo. Nunca dejaremos de ser iglesia. Por eso ahí es donde se cita que de Dios es como una mafia. No nos podemos salir muy fácil de su amor. Y eso es lo hermoso. Una mafia te sigue para matarte. Cristo te sigue para amarte. Cristo te está siguiendo con lazos de amores. Cristo todo lo que hace y dice es porque te ama, es porque lo ama. Ama su matrimonio, ama a su hijo, ama sus nietos, sus generaciones. Ama su vida. Lo ama. No nos olvidemos de eso. Lo ama. Tenemos un lugar en su cuerpo. Leímos hace un momento que Cristo encaja perfectamente todas las partes y las acomoda como Él quiere. El que Cristo nos haya dado un lugar en su cuerpo nos salvó la vida. Mientras escribía el mensaje de hoy, recordaba un poco los comienzos míos de conocer a Dios, de amar. Y yo le daba gracias a Dios porque con el simple hecho de Él haberme puesto y de haberme sumado y de haberme añadido a su cuerpo, a su iglesia, me salvó la vida. El que usted hoy tenga la oportunidad de formar parte de la familia de la fe y del cuerpo de Cristo le puede salvar la vida. Desde aquel momento y desde aquel día que Cristo apareció en mi vida y que Él me sumó, que Él me activó en el propósito y me dio un lugar, me dio una familia de la fe, Él me salvó la vida. Porque nada de lo que soy o nada de la personalidad que hoy tengo la hubiese conocido si no fuese porque me involucró y me sumó a su cuerpo.
para crecer, para madurar, para avanzar. Entonces, cada uno de nosotros hoy tiene una oportunidad única de formar parte del cuerpo de Cristo. Usted no está formando parte de una denominación, lo vuelvo a decir. Usted está formando parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces lo reducimos a Cristo a un nombre, a una reunión. Y no es así. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Es parte de aquel cuerpo que fue entregado por amor a usted. En Cristo es todo lo contrario. En Cristo usted tiene un lugar asegurado en su cuerpo. En Cristo usted tiene un lugar asegurado en la familia de la fe. En Cristo usted tiene asegurado un lugar en su mesa. No sé si lo recuerdan, hoy vamos a compartir la Santa Cena, es algo hermoso. Yo siempre que tengo la oportunidad como que suelo como pensar un poquito más y decir, wow, estoy como a la mesa recordando lo que Cristo hizo por mí. Y un día dice la palabra que todos nos sentaremos a la mesa. Todos los que formamos parte de su cuerpo. Ese cuerpo que muchas veces nosotros queremos soltar. Ese cuerpo que muchas veces nosotros no nos sentimos dignos. Ese cuerpo que muchas veces no lo valoramos. Ese cuerpo con el cual muchas veces, en vez de ver lo bueno, vemos lo malo. El cuerpo de Cristo lo conforman personas singulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Y después que se va sumando la familia, el esposo, la esposa, los hijos, y ahí es más en conjunto. Pero cada uno de nosotros es una persona distinta, única e inigualable en la tierra. Y cada uno de nosotros tenemos defectos, tenemos debilidades, tenemos errores, tenemos áreas de nuestra vida que ni siquiera sabemos cómo van a terminar. Si no elegimos abrazarnos de Dios, las mezclas nos pueden sacar, las confusiones nos pueden sacar.